encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, oh, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego que soplen los vientos y agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Oh, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, oh, por encima del sol. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, temor.
como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Gracias, Señor. Con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Qué lindo estar con ustedes. Amén. He estado ansioso de este momento de poder compartir la palabra. Hace un mes más o menos, en alguno de los grupos de la iglesia, de la congregación, alguien solicitaba una palabra sobre las pruebas en esta etapa. Yo no lo hice intencionalmente. Yo estaba orando para qué palabra compartir. Y tuve pienso una voz del Espíritu Santo. Y coincidentemente,
creo que va a tocar el tema sobre lo que estamos viviendo, pero no solamente en el sentido general, como esta pandemia. Mientras subía la calle la Genaro San Ginés, estaba con mi barbijo, vi que no había nadie, agarré y me saqué el barbijo, porque subir es un poco parada, con el barbijo más ahí, era medio complicado. Ahora mismo estamos de alguna manera sufriendo, es una prueba, no solo para la gente en general, sino también para los cristianos, porque nosotros estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Así que quiero compartir con ustedes, ahí tienen unas hojitas, una hojita que les han pasado, es un gráfico, son gráficos sobre este párrafo de versos que voy a compartir, pero el título lo he llamado "Lo que hace el cristiano en el tiempo de sufrimiento y prueba". Y todos, como en este momento, estamos todos pasando una prueba. A momentos me sorprende la cantidad de gente que ya creo que ha pasado los 3 millones de muertos alrededor del mundo. Y han llegado, si no me equivoco, está alrededor o por encima de los 140 millones de contagiados. Lugares, países muy avanzados en su tecnología, en su medicina, están también sufriendo. Hemos tenido gente cercana y algo más lejana también que han padecido este problema. Pero no solo es eso, el sufrimiento, que es definitivamente, pero hay más. Todos pasamos situaciones complicadas. Si hay alguien que no pasa ninguna prueba y sufrimiento, pues quisiéramos sacarnos una foto con él, pedirle un autógrafo. Todos, los ricos pasan problemas. Uno ve a aquellos personajes famosos, artistas de las pasarelas y no sé qué le llaman, que están pasando problemas. Algunos con mucho dinero y de repente pierden todo y se los ve en la calle, en la cárcel, divorcios, situaciones complicadas, lágrimas. Y buscan de alguna manera animarse, pero el gran problema es saber qué es la palabra de Dios con respecto a estos problemas. El sufrimiento y la prueba. ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Qué yo como cristiano debo hacer? Hay muchos versos, párrafos que hablan sobre el sufrimiento y nos hemos estado compartiendo durante todo este año y medio, y bueno, antes también, sobre palabras de consuelo, de ánimo, de fe, de confianza en Dios, de apoyarnos, de que Él tiene cuidado, etcétera. Pero también yo quisiera tocar estos versos que están en 1 Pedro capítulo 5 del verso 6 al 11. Pedro en esta primera carta, también habla algo de la segunda, pero en la primera carta está dirigida a personas que estaban sufriendo. Si ven al inicio de la carta, él está dirigida a los dispersos, aquellos que habían sido perseguidos a causa de la fe, en lugares como ahora que es Turquía, Capadocia, Esmirna, otros nombres ahí de ciudades, que no solamente eran esas ciudades, me imagino que era toda esa región que había persecución y estaban sufriendo, no solamente la persecución, sino también otras situaciones diferentes. Y eso es una epístola universal dirigida a todos, aunque no estamos en Turquía, pero es una palabra inspirada por el Espíritu Santo a personas como nosotros también que pasamos pruebas en momentos difíciles. El sufrimiento de la vida cristiana también, no porque somos hijos de Dios, estamos exentos de no pasar nada. No estamos así, no estamos exentos, sino que pasamos problemas, situaciones, sorpresas, hay veces familiares, cercanas,
de marido, mujer, hijos, parientes, vecinos, colegas. A veces nos están haciendo la guerra, etcétera. En el verso, capítulo 1, verso 6 de Pedro, es una introducción en esta carta, y miren lo que dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Diversa significa variedad. Tienes un problema, cae dentro de esto. Estás pasando una situación difícil, caes dentro de este verso. Es necesario. Y nos tenemos que regocijar en medio de los problemas. Esta palabra, primero, sufrimiento, en el griego, aunque no es muy importante que lo mencione, es la palabra patsema. Pero en el latín está más cercano a nuestro lenguaje, sufere, es padecer. Ahora hay diversos tipos de sufrimiento. El sufrimiento, por ejemplo, de una enfermedad, un dolor, una herida, alguna situación que nos daña físicamente. También hay sufrimiento moral, cuando alguien te ofende, o hay una mentira que circula que no es correcta, una mentira que es referente a ti o a otra persona, o te están haciendo una injusticia moralmente. Sufrimos también. También hay un sufrimiento de resignación. Digamos, la muerte de algún ser querido. Uno no puede escapar del dolor que está uno sufriendo. A veces también hay sufrimiento tenemos que tolerar o llevar con paciencia, por ejemplo, la enfermedad de un pariente cercano en la casa. Y tenemos que sobrellevar, sufrimos. No solamente porque nos absorbe tiempo, lo que sea, sino ver a esa persona que tal vez la conocimos sana, saludable. Y tenemos que sufrir. Hay veces tenemos que permitir y consentir. Por ejemplo, los médicos, que creo que hablaban de 500 médicos o personas relacionadas a la medicina que han muerto con esta pandemia. Y tienen que seguir yendo. Yo escuchaba en la televisión hace una semana, 10 días, un médico que decía que era la tercera vez que estaba saliendo que se había infectado con este virus. Tercera vez. Yo he tenido cerca a mi esposa, a mi hijo y otros parientes que les ha agarrado, y yo me imagino que de repente ustedes han pasado. No podíamos vernos semanas, 2, 3 semanas con mi esposa, apenas así un poquito con los barbijos, vernos y nada más, encerrada, ella allá. No hay otra cosa, tenemos que permitir ese sufrimiento, consentir, porque no hay otra razón. O de repente sufrimos por una pena, algo que involuntariamente tenemos que pasar. Tenemos también que hay veces que someternos a una prueba, digamos, te toca dar tu tesis, un examen, y tienes que sufrir porque no puedes salir, estar en actividades comunes que tenías, y tienes que encerrarte y estudiar, investigar, a veces amanecerte estudiando. Tienes que pasar a esa prueba. A veces tenemos que contenernos o reprimirnos. Que un juez dicta una ley, una sentencia incorrecta. ¿Y qué hacer? Entonces,
ahora mismo el no poder abrazarnos. A veces queremos un abrazo. Yo quiero dar a veces abrazo y tengo que privarme de evitar estar abrazando a todos los que quiero, a los hermanos. Tenemos que sufrir. No podemos dar un beso santo. Así que ese es el sufrimiento, hermanos. Y tantos más. He hablado solo ejemplos. Este párrafo de versos lo he dividido en 4 partes. 4 partes. Toda prueba, la primera es: toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. El otro es: toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo o adversario. Otra, la tercera es: toda prueba tiene siempre su final. Y el cuarto: toda prueba finalmente es para la gloria de Dios. No se olviden que el título de esta prédica es lo que hace el cristiano en el tiempo de sufrimiento y prueba. Lo que hace, ¿qué debería ser lo normal? Y tú dirás: pero hermano, yo no sé. Ahora justamente te estoy comunicando para que sepas, y si eres cristiano lo hagas, y si no eres cristiano te acerques a Él para recibir el consejo de Dios. Primero vamos a hablar del primer punto, por supuesto. Toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. Esto tenemos que ver. Mientras no reconocemos a Dios en esa prueba, vamos a estar preguntándonos: ¿por qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ocurre? Hay veces justa y hay veces injustamente. Dice el verso 6 y 7: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Verso 7: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces vamos a ver, espero que esté en la pantalla, estén poniendo el cuadrito número 1 en la primera parte. Ahí van a ver, he desglosado este verso, lo he hecho un flujo de pensamiento. Pues, empieza con pues. Y nos ponemos una flecha hacia abajo y dice: humíllense, en el sentido que debemos ponernos abajo, ya voy a explicar, bajo la poderosa mano de Dios. Y hay una flecha para que Él a su oportuno tiempo te levante a su oportuno tiempo. La primera cosa, van a ver, es que necesitamos reconocer. Hay veces, no siempre, hay veces tenemos un concepto de que de Dios solo vienen las cositas que nos alegran y que nos pone feliz, y si no nos pone feliz y algo así, entonces es del diablo. No estamos entendiendo. Toda prueba, de una manera u otra, está la mano de Dios en tu vida. No estás lejano de la mirada del soberano. Tienes que reconocer, como dice Proverbios 3:6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El único momento que Dios no está actuando es cuando tú estás actuando mal, fuera de su voluntad. Pero aún las situaciones, estás pasando una prueba o sufrimiento, ya sea porque tú has cometido malas decisiones, errores, etcétera, etcétera, o porque Dios te está
preparando para algo, estás bajo la soberanía de Dios. Tienes que reconocer. Pero ¿qué dice la palabra? Humíllense. Ahora, yo quisiera aclarar. Hay veces humanamente nosotros podemos ver algo que nos está haciendo sufrir como algo malo. Y es en verdad, a nadie le gusta sufrir. Nadie le gusta sufrir. Pero debemos reconocer que aquello que puede parecernos malo, Dios está por un propósito poniendo en tu vida y tienes que entender, buscar el propósito de Dios y no sabes por qué. En Job 2:10, Job es un caso, uno de los más fuertes casos de una persona que sufre, que era correcta, que era un santo, era una persona misericordiosa, es decir, era la admiración de todo el lugar donde él vivía. Y cuando viene la prueba, él mismo dice, ¿qué ha pasado? No, es decir, no entiendo, pero adoró a Dios. Y los demás, su mujer, hasta su mujer le dijo, ya de una vez maldice a Dios y muérete. Sus amigos, algo mal has hecho, algo mal has hecho. Y él decía, no he hecho nada mal. No, por algo estás ocultando. Le estaban como acusando de mentiroso y que era un hombre de doble hipócrita. En Lamentaciones 3:38 dice, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Ahora yo digo, humanamente nos puede parecer mal, pero divinamente Él no se complace, también dice en Lamentaciones, Jeremías en ese libro, que Dios no se complace sin motivo el sufrimiento de las personas. No es sin motivo, no hay ese término. Todo sufrimiento o prueba tiene un motivo. Hay veces no hayas cometido alguna barbaridad, o tal vez has cometido. Generalmente yo pienso que lo que sufrimos es a consecuencia de nuestras metidas de pata, de errores. Generalmente. Entonces lo mejor es en ambos casos es humillarnos delante de Dios, decir, Señor, es tu mano. Eso es lo que hizo Job. Adoró, dice, a Dios, se postró y dice, adoró en medio de... Habían muerto sus hijos, 10 hijos, se quedó sin un hijo. A veces por un hijo ya sufrimos, casi no podemos pasar una noche, imagínense 10. Y este hombre adoró a Dios, reconoció la mano de Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Necesitamos reconocer primero a Dios. Si no reconoces a Dios en el problema, estás en problema peor. Tu problema está más complicado. Reconócelo, considera a Dios y reconócelo. Él te trajo esta circunstancia. Como les decía, puede ser por una mala decisión. Te quiere llevar a madurar. Por ejemplo, Pablo en alguna de las cartas, creo que es Filipenses, menciona que las pruebas que estaban recibiendo los hermanos era para que ellos después, como han salido en victoria, puedan enseñar a los otros, consolar a otros que están pasando similares pruebas. Por ejemplo, en este caso no hay maldad en los hermanos, pero Dios usa las circunstancias para que tú tengas vivencia de un problema que puede ser común a otros y después puedas alentar, puedas ministrar con razón. Soberanía de Dios. En 1 Pedro capítulo 1 verso 7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego,
sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Está diciendo al final de todo, tu fe está siendo probada bajo cualquier prueba o sufrimiento. ¿Puedes ver a Dios en medio de tu problema? Se necesita fe. Por si no empezamos a echar la culpa, es el vecino, es mi esposa, es mi marido, es mi hijo, es qué sé yo, echamos la culpa a quien sea. Pero ya cristianamente hablando, tenemos que reconocer a Dios, y para eso necesitan nuestra fe y confianza en Él, que Él nos va a sacar. Así como hemos ingresado a ese problema, Él nos va a sacar. Eso lo vamos a ver después. No son los vecinos, no son los parientes, es la mano de Dios y su poderosa fuerza que te puso en esa situación. Ahora, hay veces se abre la puerta y tienes que salir, aprovéchala para salir. Pero otras veces nos escapamos de la mano de Dios. Buscamos una manera fuera del lugar, que no es el propósito de Dios, y huimos. Por eso ese humíllense significa someternos a ese plan de Dios. No ser rebeldes. Hay veces la rebelión no le decimos no, pero hay veces buscamos el truco para querer salir del problema. Por ejemplo, Jonás es un ejemplo en la palabra de Dios, cómo él huyó. Dios lo estaba llevando a una situación, le dio un mandamiento, se fue al puerto donde tenía que tomar el barco hacia determinada Nínive, y se agarra y se sube al barco intencionalmente, al barco que iba a la otra dirección. Y Dios lo tiene que hace, ustedes conocen la historia, léalo. Es muy ilustrativa esta situación, lo que relata Jonás, y cómo Dios envía prueba sobre este hombre. Al final algún pez se lo traga. Estaba el otro día viendo un video sobre qué pasaría si un pez te traga, una ballena. No se olviden que hay jugos gástricos ahí adentro que te pueden deshacer. No ha sido nada chistoso, oscuro, fétido, ácidos, tantas cosas, y el pobre hombre tuvo que clamar a Dios. Y Dios le oyó y fue después arrojado por el pez. Por eso dice en 1 Pedro 4:12, dice: amados, no se sorprendan. No te sorprendas. No debes sorprenderte. Dice, no se sorprendan del fuego de prueba, del fuego del sufrimiento que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hermano, tu problema, tu sufrimiento no es algo fortuito, no es mala suerte. Tienes que reconocer, primer punto, si no avanzas en este primer punto, de nada sirve el segundo punto. Es reconocer, doblar tu rodilla, doblegarte ante esa mano de Dios que te está poniendo en prueba y sufrimiento. Si es con alguna razón, debes reconocer qué metida de pata has cometido, pero no debes ya quedarte ahí en el lamento, sino tienes que clamar a Dios, pedirle perdón. Humíllate. Esto es lo que nos dice Pedro, humíllate. Este verso, esta carta habla del sufrimiento, pero también mucho habla de la humildad, del humillarse. No se olviden que Pedro no era un hombre humilde, no era humilde de su carácter, era un hombre soberbio. Dios lo llevó, lo quebrantó.
hasta llorar, dice, amargamente. Humíllate, hermanito. Humillémonos delante de Dios, sea cualquiera. Reconozcamos, Señor, ayúdame a ver tu mano en todo esto. Nos dice a Pedro, antes de los versos que son el centro de esta prédica, en 1 Pedro 3:8 dice: sean todos de espíritu humilde. Miren, este hombre que era soberbio, tenía una autoconfianza tremenda en sí mismo, arrojado, hablador. A él nos está dando lecciones sobre el sufrimiento y sobre la humildad. Sean todos de espíritu humilde. 1 Pedro 5:5 dice: y todos revístanse de humildad. Wow. La humildad. ¿Qué tema más casi desconocido en la iglesia? Yo les digo, hermanos, con el tiempo que estoy, es uno de los temas más, a veces, más desconocido, menos tocado en la iglesia. Qué difícil es sujetarnos o someternos. ¿Quién se rinde? ¿Cuándo? Ahora. Nunca de rodillas. ¿Se ha dado cuenta? Nuestra sociedad está plagada. Peor que el coronavirus es la soberbia. Humíllate, doblégate. Este término humildad, ya alguna vez compartí. Debemos, ¿saben qué? Cuando estamos a la prueba, decirle: Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que haga? ¿Hay algo que tengo que hacer? ¿Hay algo que tengo que entender? Ayúdame a salir de esta condición. Muchas veces el salmista habla que estaba como en un foso, el pozo de la desesperación. En otro lugar dicen en el lodo cenagoso, es decir, en las aguas, esos lugares pantanosos donde más te mueves y te vas hundiendo peor. El término humildad viene de su raíz, humus. ¿Han escuchado esa palabra, humus? Humus es aquello que donde vas, donde venden plantitas y está embolsadito, a veces bien bonito, que es fertilizante. Humildad está diciendo: reconoce que no eres más que fertilizante, humus, tierra, polvo. Humillarse es eso, es decirle: Señor, soy polvo. Qué terrible es esta palabra, qué difícil nos penetra, qué difícil, ni con taladro. Pero dice: Dios da gracia a los humildes. Cuando empezamos a reconocer y decirle: Señor, dependo, ayúdame a salir de esta condición. Y lo está diciendo: humíllense en el verbo imperativo, demanda. Demanda, Dios te dice: humíllate. Y además nosotros somos un agente pasivo. ¿De qué? De la mano de Dios, que está activamente obrando en la situación difícil. Está su mano ahí sobre ti. Tal vez casi como un dedito que te está apretando. Porque si te aprieta con todo, desapareces. Debemos reconocer su mano activa operando en esa adversidad y nosotros pasivamente someternos y decirle: ayúdame a salir de esto. Imagínense Job, estaba Satanás ahí trabajando, pero estaba bajo las órdenes de Dios. Y Job no lo reprendió a Satanás: Satanás, te echo fuera.
de mi vida, sal de mi vista. No, no. Él sabía que era Dios que estaba manejando toda circunstancia. No necesitas tú pelearte con Satanás. Eso ya vamos a tocar después. En su momento oportuno, Él levantará tu vida, te levantará, te alzará. Si te has humillado, te levantará, pero en su momento oportuno. El que está obrando en esa dificultad. Primero hemos dicho, reconocer la mano de Dios. Que Dios está obrando en esa dificultad. Segundo, debemos humillarnos ante su majestad, obrando en tu vida. Y tercero, debemos con paciencia y fe esperar. No estoy diciendo que te quedes sin moverte. Hay veces, alguna vez puede ser. Esas veces donde estás rodeado de dificultades, donde si te mueves a mano derecha te caes, si te mueves a mano izquierda te caes, si mueves hacia adelante, estás rodeado, asediado por problemas o por un solo problema que es complicado. Pero Él te va a levantar. Por eso vemos en el cuadrito, vean en sus hojitas, en la segunda parte, en ese verso 7 dice, echando toda su ansiedad. Ahí viene la oración. Con fe, echa tus angustias, tus cuitas, tus ansiedades, tu desasosiego, tu intranquilidad, tu zozobra, tu congoja, el desazón, la inquietud. Echa todo eso en oración sobre la poderosa espalda de Dios, sobre sus hombros inmensos. Tú humíllate y todo aquello que te preocupa, tu ansiedad, los problemas sobre los hombros de Dios, que Él en su momento. Ahí estamos viendo el problema y que Dios está bajo control y Él tiene un momento, y vean, en el cuadrito, echando tú, que estás en el problema, tu ansiedad sobre los hombros, sobre Dios, porque Él tiene cuidado tuyo, te está sosteniendo. Amén. Amén, qué precioso es esto. Él tiene un especial cuidado por ti. Fe, por eso es probada nuestra fe. Es para que veamos a Dios en medio de toda circunstancia. No solamente sobre lo bueno. Dios me ha dado vacaciones y me estoy yendo a, qué sé yo, a París, ¿no? Qué lindo, ahí se te sacas fotos en el Face, ¿no? Mostrando ahí sobre la torre, ay, qué belleza, Dios me ha bendecido. Y cuando tienes prueba, ¿no te está bendiciendo? Tenemos que ver que bajo la prueba también su bendición de otra forma te está bendiciendo. Como Pedro, el altivo, el altanero. Ya después fue un hombre de Dios que escribió esto para aconsejarnos. A pesar, Él tiene un cuidado delicado en ti. No que estés perfecto, que seas un santo, un super santo. Aún a pesar de tus falencias y tus fallas, si confiesas, te perdona y Él te sigue sosteniendo, te va a llevar a un puerto seguro. Él te va a llevar. Si tú tratas de resolverlo de mala manera, vas a tener problemas. Otra vez la escuela, no has pasado el curso, vuelve a repetir la lección. Te has aplazado. Entonces hemos visto, toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios.
Primera lección, cristiano. Anótate. A veces los veo que se escriben. Quisiéramos hacer, no hay que tatuarse, es cierto, pero deberíamos tatuarnos, ¿o no? Toda prueba o sufrimiento está la soberanía de Dios. 2. Toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo y adversidad. Seguiremos versos 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento o pruebas se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Ah? Qué tremendo es, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Aquí en el cuadrito van a ver, hay dos, en el cuadrito está dividido en dos partes en ese verso. Uno, el adversario, el diablo, dice, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Está acechando a quién? A nosotros. Y que dice que sabemos que las mismas experiencias están pasando todos los cristianos en el mundo, pero ¿qué nos recomienda? Resístanos ¿en qué? Gritando, Satanás te rechazo, ¿no? Que en la fe. Si no tienes fe, aunque grites y saltes y te rompas tus trajes, lo que sea, no te sirve. Con la fe en la palabra de Dios, en su cuidado, en Él. Ahora, esta parte yo no sabía, quería sacar una ilustración. Y ya alguna vez, tal vez ya lo han escuchado, a un hermano alguna vez nos pasó un videíto, creo que fue, otra vez lo vi, un pariente nos pasó en escrito. Y yo me estaba en una mañana pensando que cómo puedo explicar esta parte. Y creo que el Espíritu Santo me ha dado, yo pienso, hay un relato sobre Japón. Los japoneses son conocidos porque les encanta todo lo que es los pescados, los mariscos, todo eso. Sus platos generalmente tienen camarones, pez. Ellos comen a veces los pescados crudos. Ya hay un pez que es el más venenoso, dice, que tienen que saber cortarlo para que no te mate, y lo comen, les encanta y pagan mucho dinero. Pues nos relata la historia que Japón, como es una isla, es llena de pescadores. Cada vez estaban pescando y empezaron a vaciarse sus orillas y más gente demandaba peces. Entonces empezaron a alejar sus barcos para ir a pescar. Entonces agarraban lo que habían pescado y llevaban a los mercados, pero el trayecto era un poco largo desde donde habían pescado hasta que lleguen a puerto, y los peces pescados estaban ahí ya medio que perdían su sabor, medios desabridos, y los japoneses no les gustaba desabrido, querían pues pescado fresco. Entonces dijeron los pescadores, ¿qué hacemos? Ya sé, vamos a congelar. Los pescamos allá en el mar, los congelamos y así los traemos más fresquitos al mercado. Hicieron eso, pero igual, nunca el pescado fresco es igual que un congelado. No sé si nosotros compramos aquí en las tiendas la truchita, hay veces que preferimos ir donde la casera, al mercadito, a comprar esos que están en su plástico en el congelador. No les gustó. Entonces los pescadores japoneses dijeron, ¿qué hacemos para que nos compren más? Había queja de la gente. Dijeron, ya sé qué vamos a hacer. Quieren vivos estos pescaditos. Lo que vamos a hacer como unas recipientes grandes llenos de agua, y pescamos, y a los pescados los ponemos en esas piscinas, en el barco, y los llevamos ahí pues fresquitos así al mercado. Y
Pues llegaban, pero igual, porque como era el trayecto largo del retorno desde el mar hasta el puerto, llegaban medios aburridos los peces, ¿o no? Y dijeron, ¿qué hacemos? Ah, ya sé. Y se idearon algo, bien bandidos. Agarraron, pescaban a los peces y en la piscina esa que tenían en los barcos pusieron tiburones. Un tiburón por piscina. Así que los pescaditos, si se dormían, el tiburón se los comía. Así que llegaban los peces, el que era pues todo el rato el tiburón se los quería comer y los peces no podían dormirse, no podían estar relajados, tenían que estar en movimiento, en actividad. Así que llegaban al mercado, llegan al mercado los peces, pues estaban fresquitos, activos, musculosos y todo. Yo veo así a Satanás. Ese tiburón está para comerse. Dios lo suelta. Y al que se duerme, por eso dice, sean sobrios, dice, estén de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Yo pondría como tiburón buscando al pececito que se quiere devorar. Hermano, Dios lo ha puesto, Dios lo ha puesto a este tiburón para mantenernos alertas, despiertos y por sobre todo parados activamente en la palabra de Dios. Así que vemos tres componentes entonces en los problemas: Dios por encima de todo y bajo su completo control, nosotros como el objeto codiciado, y Satanás, el instrumento de Dios que nos mantiene activos, y no podemos dormirnos, sino debemos estar sobrios y alertas, parados en la palabra de Dios, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo come el tiburón. Así que tienes que llenarte de la palabra de Dios. Yo quiero recomendar, no es propaganda, pero el 9 de marzo del 2020 compartir Resistiendo al Diablo. Si hay alguien que quisiera ver, está ahí en el YouTube de la congregación, véanlo, va a ser bastante enriquecedor. Muchos vemos a Satanás como un instrumento que como que está haciendo travesuras y nada. No, está bajo, y Dios lo ha puesto con un propósito para mantenernos activos, parados en la palabra de Dios. Si no te interiorizas de la palabra de Dios, los problemas, las cosas te van a revolcar. Dice que Él quiere devorar a aquel que no está alerta. Muchos nos confundimos. Tenemos confusión, traemos a veces del mundo ideas, y a veces dentro de la misma iglesia sobre Satanás hay una confusión sobre este tema. Como dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El arma del diablo es la mentira. Esa es su arma. Hay veces pensamos que se va a entrar a mi cuerpo y ahí me va a agarrar. No, hermano, no te puede tocar, pero sí te puede engañar. Te puede confundir. Cuando Eva tuvo el encuentro con Satanás, no había una pelea, no había un cachascán, no había ayudo, no había nada de esas cosas, no había gritos. Y qué sé yo, Satanás te echó fuera, y tú que otra vez vuelves acá y te vuelvo a sacar acá. No, lo único que hubo es una pelea de ideas, peleas de ideas verdaderas o ideas mentirosas, de medias verdades o medias mentiras.
Y Eva creyó al diablo sus mentiras. Él quiere convencerte. Dios no está en tu problema. Se ha olvidado de ti. ¿Ya ves? Hermanito, se ha olvidado de ti. Pobre de ti. ¿Ya ves? Mira, Dios no te ha tomado en cuenta. Te ha borrado de su lista. Sus mentiras la mentira es la alarma más peligrosa y seductora. Quiere convencerte. Por eso en el Evangelio de Juan 8:44 dice: el diablo ha sido un asesino. Jesús dice: el diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo resistir? En la fe, dice. ¿En la fe en qué? En la palabra del Señor. El diablo viene para convencerte con pensamientos, ideas, insinuaciones, insidia. Y si tú crees y no te paras en la palabra de Dios, te va a comer. Eso es. La fe en la palabra es el arma del cristiano, donde debe pararse. Es la verdad, es la realidad, y rechazar las mentiras del mentiroso, del hablador, y aceptar la palabra de Dios, sometiéndonos a su mano veraz. El diablo nos promete ser felices, pero nos trae muerte. Eso es lo que hizo con Eva. ¿Sabe Dios? No vas a morir. Dios había dicho: vas a morir. Dios habló poco, el diablo habló mucho. Le dio un discurso. No le des cuerda, no le des ocasión para que dé. Debemos pararnos en la palabra de Dios con fe, con seguridad. Esa es la manera de vencer. Jesús decía: tu palabra es verdad. La manera de rechazar las mentiras es sabiendo la verdad. Cuando fue tentado por el diablo, ¿qué vino? Con insinuaciones mentirosas, hasta con salmos. Dice esto. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Esto es la palabra de Dios. Si ustedes ven después en Efesios 6 que habla sobre la lucha, habla de que nos vistamos de la armadura. ¿Qué es la palabra? Dice el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La coraza de justicia. ¿Qué es? Cristo es nuestra justicia y Él pagó nuestras injusticias en la cruz. Los calzados del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es el testimonio de la palabra de Dios que leemos de Jesucristo. ¿Qué es el casco de la salvación? Cristo me salvó y no dejo penetrar esas insinuaciones. No te ha salvado y a veces estás arruinado. Pobre de ti, cristianito. ¿Qué más dice la espada del Espíritu? ¿Qué es la espada del Espíritu? Claramente dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, la verdad. Y termina en la oración en el Espíritu. ¿Y qué debemos orar? Si piden y oran conforme a la voluntad, yo lo haré, decía Jesús. Orar, ¿cuál es su voluntad? En la palabra de Dios. Entonces hemos visto, toda prueba o sufrimiento viene de Dios. 2, la segunda hemos visto, toda prueba tiene siempre su enemigo o adversario, que es el diablo. 3, toda prueba tiene siempre su final. 1 Pedro 5:10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo. Toda prueba, no hay mal, hay un dicho que dure 100 años. Hermanito, no voy a llegar tal vez a 100 años. Está hablando en un término alegórico. Tarde o temprano el sufrimiento va a acabar.
Dios mismo, dice Él mismo. Él mismo. El Dios de toda gracia. Y si ven en el cuadrito dice el Dios de toda gracia. Yo he puesto en este orden en griego, en lo que ha sido escrito estos versos. Tiene distinto orden del español. En el griego las palabras más importantes, la idea más importante viene al principio y después va disminuyendo. Y la primera palabra dice el Dios de toda gracia. Ese Dios de toda gracia es de todo favor. De no favor que merecemos, sino que no merecemos. Has cometido un error, una falta. Y ahora estás sufriendo consecuencias si reconoces tu falta. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Después de sufrir un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará. Dios nos ha puesto, permite estas pruebas en nuestra vida porque nos está preparando para la eternidad, para participar de su gloria en una eternidad. Jesús mismo sufrió y Él no merecía. ¿Y tú? ¿Eres mejor que el Señor? De eso dice en Hebreos 5:8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aprendemos las pruebas y el sufrimiento nos muestra a Dios en nuestra vida cotidiana. Tenemos experiencia a la mano de Dios cuando te estás pasando una prueba y después Dios te libra de esa prueba. Puedes mirar atrás y decir: wow, Señor, qué cosa más linda. Y puedes ir a otro hermano y decirle: mira, Dios me ha ayudado y la fe es fortalecida y nos damos clara cuenta de que Dios está cerca. ¿Qué es lo que pasó con Job? Cuando Dios le responde después de que hablan, los hombres hablaron 38 capítulos. Cuando Dios se presenta, no le dice: mira, yo soy así, mira, yo soy allá. ¿Saben qué le habla a Dios? ¿Dónde estabas tú? Y empieza a hablar del rayo. ¿Quién es el que hace el camino al rayo? ¿Quién es el que mueve las nubes? ¿Dónde está guardado la nieve? Los animales que cuando están pariendo, ¿quién los ayuda? Empieza a mostrarle la gloria de Dios que está en los animales, en las plantas, en toda la naturaleza. ¿Quién mueve las constelaciones? Él lo llena todo. Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, le dijo Job a Dios. Él estaba en medio del problema. ¿Saben qué? Lo que aprendió Job, dice, él mismo dice, ya lo dije, en otra versión dice 42:5 Job: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Él pudo ver que el sabio Dios, aquel hombre que era justo, recto, que no tenía mancha, era intachable, estaba pasando sufrimiento y pudo ver. Para Satanás era Homero, era el tiburón, pero para Dios, Dios estaba revelando quién era Él a Job. Y después de eso lo restauró, le volvió a dar los 10 hijos que había perdido y el doble de animales y propiedades y todo eso. ¿Saben qué? Las pruebas, hermano, al final son para nuestro bien. Aunque es difícil decir ese momento, es para mi bien. Dios quería revelarse a Job, un hombre justo, que no necesitaba, que se moría y se iba al cielo. Justo, así, un hombre recto, intachable. Y vienen pruebas, todos le acusaban. Su mujer le dice: maldice a Dios, de una vez muérete. Pero este hombre mantuvo su integridad y no acusó a Dios de despropósito. Qué historias, ¿no? Son conmovedoras.
Son sabios y profundos sus caminos. A veces no los podemos entender en nuestras vidas, pero Él está bajo cuidado. Él está bajo un cuidado amoroso y primoroso de tu vida. Ve a Dios en tu problema. Aunque no disciernas tal vez el motivo, la razón, pero Él tiene un propósito. Job tuvo un sufrimiento, tenía que rascarse las llagas, las sarnas con un ladrillo. No había ni quien le rasque, no tenía nada. Dice que sus amigos cuando lo vieron de lejos lloraron 7 días de pena de mirarlo y no le podían decir nada a ese hombre que era una eminencia. Pero Dios lo restauró. Él tuvo confianza, su fe en Dios. Ese Jesús que sufrió, Él no merecía sufrir. Él no merecía sufrir. Hay veces se escapaba de los problemas porque no era su tiempo. Pero cuando era su tiempo, Él se cayó, lo escupían, lo maldecían. Y Él encomendaba, dice, al Padre todas estas situaciones. Se fue a la muerte tranquilamente, el Padre no lo podía levantar, decía no, ya no quiero. Pero Dios, que es fiel a su palabra, Jesús se apoyó en Dios, en su palabra, que hablaba la resurrección, y lo resucitó, y lo levantó, y lo sentó a la diestra, sobre todo nombre que se nombra. Él también, nosotros con mayor razón. ¿Qué es lo que dice los beneficios después? Él mismo te dice, una vez que hayas los beneficios de la prueba, dice perfeccionará. ¿Qué está diciendo? Te restaurará. Perfeccionará está diciendo te va a restaurar. Si ha habido heridas, ha habido sufrimientos, si ha habido cosas, huellas, marcas que han dejado el sufrimiento y la prueba, Él se hará cargo de sanarte. Él mismo dice, Él personalmente te restaurará. Segundo dice, te afirmará. ¿Y saben? Usa Pedro esta palabra porque no se olviden que Pedro pasó la prueba. Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que no te falte fe. Pedro lloró, dice, amargamente, avergonzados. Ya no sabía, yo me imagino que de repente hasta pensó en quitarse la vida de repente. Eso es mi imaginación personal. Se fue, volvió a pescar. Y Jesús se le apareció, hijitos, ¿tienen algo para comer? Es el maestro. Pedro se ocultó, se tiró al mar desnudo, dice, no, me imagino de vergüenza, lo había traicionado. Pero Jesús fue al encuentro y después lo restauró, lo afirmó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te quiero. Cuida mis ovejas. Le estaba levantando. Lo estaba levantando, lo estaba afirmando. Espera, ten fe. Y después el tercero dice, te fortalecerá, te dará vigor, nuevas fuerzas, nueva energía. Como dice Isaías 40:31, pero los que confían y esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Él mismo, este Pedro que se estaba ocultando, Dios lo afirmó, lo restauró, lo fortaleció y al final fue el primero en predicar el evangelio a los judíos después de que la iglesia fue restaurada, fue ya formada. Hechos, a eso lo vean.
¿Y qué termina diciendo? Te establecerá. Esta palabra establecer está hablando de edificación, te construirá. Es decir, Pedro, que no quedaba nada. Dice después Él te levantará. Antes era solo el cimiento. Habrá un primer piso, un segundo piso. Tu vida se crecerá en el Señor. Amén. Entonces hemos visto, toda prueba está bajo la soberanía de Dios. Toda prueba o sufrimiento tiene su enemigo o adversidad. Y toda prueba tiene siempre su final. Y ahora vamos a ver, toda prueba o sufrimiento finalmente es para la gloria de Dios. Y Pedro usa en la última imagen, dice, y aquí también estoy usando el flujo de pensamiento original. Y hay la traducción no le achunta bien, o no sé si nuestro español boliviano es de otra manera, pero él dice así, a él sea el dominio, pero no, lo que está diciendo, el poder o el dominio es de Dios. Está afirmando, no está diciendo sea, como decirle te deseo Señor que sea el ti el poder, no. Está hablando de que el poder, el dominio, la supremacía es de Dios. Está afirmando el poder es de Dios, la omnipotencia, la gloria. Al final de la prueba, Dios, tú vas a bendecir, vas a decir, Dios me ha sacado de este problema, Dios me ha ayudado. La gloria le vas a dar a Él. No vas a decir, ya ves que vivo soy yo, sino vas a dar gloria a Dios. El dominio y el poder es de Él. De Él la supremacía, la superioridad, la victoria es de Él. Tú cuando te andas en este caminar, vas a poder dar, esta palabra en griego es kratos, su presencia, su gloria. Después de que has pasado la prueba, vas a levantar tus manos y vas a decir, de Él es la gloria. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? Amén. Le mandamos un aplauso al Señor. Y termina. Eso es verdad. Hemos visto entonces, toda prueba o sufrimiento está bajo la soberanía de Dios. Toda prueba o sufrimiento tiene un enemigo o adversario. Toda prueba tiene siempre su final. Toda prueba finalmente o sufrimiento es para la gloria de Dios. ¿Qué tal si nos paramos? Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos. ¿Qué tal si das gracias? Te pones a rememorar las pruebas que estás teniendo, las más difíciles, y le dices, Señor, te doy gracias, porque tuyo es el poder. Todo está bajo tu dominio. Señor, te doy gracias. Hay aquellos hermanos que están viendo en YouTube, no sé si en el Facebook, o van a ver en las páginas. Dele gloria a Dios y adórenle. Eso es lo que termina Pedro en este párrafo. De Él es el poder. De Él, no es tuyo el poder, tuyo no es la fuerza, tuya no es la habilidad de salir de esa prueba. Él te va a mostrar el camino, Él te va a guiar y tendrá un final que te va a gozar, te vas a gozar en el Señor. Señor, te damos gracias y te alabamos, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Señor, revela esta palabra en nuestros corazones, que no quede simplemente en una bonita prédica, en un dulce, Señor, temporal, sino que sea una lección que nuestra alma ha aprendido y podamos bendecirte en medio de las tribulaciones. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.
cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijo de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, y la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos todos juntos. Se oirá En los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Una vez más todos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Oh, 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 no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente
está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.